a favor, síganse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El 19 de julio del 2006 se promulgó la Ley 28.790. Este 5 de octubre marca los dos arbolitos. Ronnie Jurado, presidente regional. Bien, buenas noches, estimados amigos. Hoy día, miércoles 24 de septiembre, por aquí, otro programa más en Astros TV, Canal 51. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Carlos Icona Ponce, también, que nos acompaña para ver algunos comentarios respecto a esta campaña política que ya le quedan muy pocos días. Las líneas telefónicas están abiertas por si quieren también participar con sus comentarios y opiniones. Comenzamos. Buenas noches, ingeniero Ticona Ponce. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buenas noches. Simple. Un saludo fraterno también a todos nuestros compatriotas que residimos o hemos nacido en esta tierra. Bien, muchas gracias por venir al programa y quedaron algunos temas en el tintero, nuestra última conversación, aquí justamente en el programa. Siempre analizando esas propuestas que deben ser implementadas por el próximo gobierno regional, que es lo más importante para Tacna. Algo que no terminamos de comentar fue justamente el tema de la Sofratacna. Un tema muy importante para Tacna, porque después del boom de los autos usados, del cambio de timón, de esa pequeña industria que se generó en la localidad y que trajo inversión extranjera y generó muchos puestos de trabajo, después de eso, Tacna ha pasado a depender casi, diría yo, en un 90% del tránsito de turistas chilenos sin tener industrias sólidas afianzadas en la localidad. Ingeniero Ticona Ponce, ¿qué es lo que se podría hacer frente a esta problemática? Bueno, sí, este es un tema, como decíamos en esa noche, recuerdo, un tema que viene de muy atrás y es bueno recordarlo a veces porque esto nos va a graficar cuál es el escenario en realidad y cómo se ha venido moviendo todas estas cosas. Todos recordamos, por ejemplo, para los jóvenes, pues, sobre todo, que no recuerdan, en la década del 80 había un enorme, digamos, contrabando en la frontera. Así es. Había llamado un sector que inclusive peyorativamente le llamaban pacotilleros o pamperos que hacían el tráfico y el contrabando de hormiga, como le dicen, a través de la frontera, al margen del gran contrabando, porque había un gran contrabando que venían pues en tráilers, es decir, el tema de la zona franca de Iquique, que Chile lo creó por aquellos años, y el puerto libre de Arica, generó un desequilibrio muy grande en la frontera. Así es. A tal punto que el Estado peruano no sabía cómo responder. Y yo recuerdo que en aquellos años, más o menos por los años 85, el gobierno de aquel entonces envió una comisión que le llamaban la Comisión Ahumada. ¿Y cómo querían resolver el problema del contrabando en la frontera? Ese desequilibrio y ese desangramiento de la economía. Como un tema policial. Y llegaron a decir inclusive que si era necesario iban a poner un soldado cada metro, de tal manera que no pasaba nada. A restringir el tránsito comercial, ¿no? Llamémosle, en vez de favorecer o proponer una medida de control como más adelante se hizo. Efectivamente, ¿no? El tema es que había pues una cuestión irracional, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver un tema que es un tema de carácter estrictamente económico con medidas policiales? Con fuerza, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era justamente dotar de una medida también, darle una respuesta de carácter económico para equilibrar la frontera. Exacto. Se logró la SOTAC en el año 89, y luego la malograron, vino los ETICOS, se creó ahí un espacio allí para, producto de más que yo diría de la intención del gobierno, más bien de la habilidad de algún sector de los trabajadores que se tecnificaron, cualificaron y finalmente crearon ahí un espacio muy importante, ¿no?, para los trabajadores. Después de eso, el tema del desequilibrio, no hay que olvidar que el tema del sur, en este caso prácticamente Tacna y toda esta parte del comercio, se mueve a través de los puertos de Chile. Así es. De Iquique. Seguimos dependiendo hasta el día de hoy. Es parte de una política estratégica geoeconómica de Chile, ¿no? Que ante esto el sur del Perú aún todavía no ha sabido responder. Se ha debilitado Matarani, que era un buen puerto, ¿no? Pero obviamente en los últimos años
debido a la nueva gestión, administración que tiene, se ha orientado hacia lo que son los granos y obviamente depende mucho de los embarques que Sauder realice, y Tacna queda pues, o el sur del Perú queda sin un puerto que sea competitivo frente a Chile, ¿no? Bueno, y este tema tiene que ver mucho con la política exterior del Perú en los últimos años, que viene desde Fujimori, cuando renuncia al liderazgo del comercio del Perú y comienza prácticamente a dejar en manos de la Marina Mercante chilena prácticamente todo lo que significa la dinámica del transporte, del transporte marítimo en general, en manos de navieras y empresas chilenas, hasta el punto que hasta el día de hoy, ¿no?, todo el gran volumen vienen a partir y son manejados por empresas navieras chilenas. De tal manera que este es un tema que tiene que ver con soberanía y que tiene que ver con un cambio también en la política, pero alguien tiene que exigirlo. Y creo que Tacna tiene una situación de reivindicación ahí, digamos, un activo político, ¿no?, un activo histórico, a partir del cual puede exigir, como decíamos en algún momento, la necesidad de reivindicar históricamente a Tacna a través de la instalación de un puerto competitivo, pero junto con ello tiene que también implementarse lo que nosotros decíamos, hay que redimensionar nuestra zona franca. Y en ese sentido el ingeniero Jurado ha sido muy claro, y creo que con la experiencia que tiene después de haber peleado y haber discutido la ley de zona franca, que felizmente, mal que bien, lo tenemos hasta en este momento, y que tiene exoneraciones tributarias, arancelarias, sobre todo para el espacio de lo que es la industria, hasta el año 2032. Eso es importante, es importante recalcar. Eso es importantísimo, porque eso nos da una ventaja, ¿no?, para enfrentar y pedir y solicitar modificar la ley, redimensionar nuestra zona franca, sobre todo en los capítulos que tienen que ver con el comercio, la industria, el turismo, para poder atraer más grandes inversiones, y en ese camino, por ejemplo, el tema de la petroquímica, exigir la llegada del gas aquí para instalar una vigorosa industria petroquímica, y junto con una serie de actividades conexas que permita impulsar el desarrollo, dinamizar la economía y sobre todo ampliar otros espacios que nos permita a nosotros potenciar y darle, como se dice, un desarrollo, comenzar a sentar las bases de un desarrollo sostenible en la región. Así es, en estos días se escuchó de la llegada de empresarios brasileños, argentinos, a Sofra Tacna, españoles también creo, para llevar a cabo determinadas inversiones, lo cual es saludable, ¿no?, que vengan capitales extranjeros. Pero también es necesario que llegue una industria que garantice el crecimiento sostenido, no solamente de Sofra Tacna, sino de toda la región sur, o sea, de Tacna. Y en eso la propuesta, obviamente, de la petroquímica es una gran propuesta que debe aún lucharse, porque falta mucho todavía ahí, ¿cierto? Por supuesto. Yo creo que ahí Tacna se ha quedado hace un buen tiempo, no está, como decíamos en programas anteriores, no estamos trabajando hace mucho tiempo en impulsar y promocionar nuestras exigencias, nuestras propuestas, ¿no?, a los niveles que corresponden, para que podamos nosotros tener el sustento y la capacidad de arrancar ciertos instrumentos y algunas inversiones en alianza con el gobierno central y el capital privado para comenzar a sentar aquí toda esta enorme posibilidad que tiene dada su ubicación estratégica. Pero para ello necesitamos, como decíamos, comenzar a trabajar, ver y comenzar a identificar y comenzar a trabajar sobre aquellos temas importantes, como por ejemplo el puerto, el redimensionamiento de nuestra zona franca, nuestros sistemas de comunicación, nuestras carreteras, ¿no?, y junto con ello también trabajar en serio el tema del agua, la energía barata. Tenemos llamada. A ver, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, estimado amigo Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, caballero? Lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Mire, estaba escuchando atentamente cada noche en Canal 51, su programa, muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy interesante. Dado que el ingeniero Ticón anteriormente ha participado en las elecciones de 2010, ¿cuál fue el motivo de lo cual ahora va junto con Ronnie Jurado? La primera pregunta. Ya. La segunda es con el tema de la zona franca. No, muchos candidatos lo han tratado en la nueva zona franca, el megapuerto. ¿En qué medida la zona franca se puede centralizar, ¿no?, en la provincia de Tarata y Candarave? Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias.
Es muy buena pregunta y antes de darle pase, ingeniero Ticona Ponce, quiero hacer un pequeño comentario. Es verdad que muchos candidatos están tocando estos temas porque verdaderamente representan parte de la problemática de Tacna, porque tenemos un activo al cual no le estamos sacando la ventaja necesaria. Hay un pequeño problema, un pequeño y gran problema con la Sofratacna. Yo tuve la oportunidad de verlo desde adentro cuando participé en la revisión, culminación del plan estratégico de cara al 2020. Que muchas de las decisiones o estrategias que podemos plantear aquí en Tacna necesariamente van a pasar por Lima, van a pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, van a pasar por personas que van a decidir si esas iniciativas, esas ideas van. ¿Qué es lo que le ha faltado a Tacna estos últimos años y capaz le falte a alguna de las autoridades que piensan llegar al gobierno regional? La capacidad de negociación en la capital de Lima. Se pueden tener buenas ideas, se pueden tener buenos proyectos, pero si no se llega a Lima, a las personas adecuadas, a los ministerios adecuados, definitivamente estas propuestas van a quedar encarpetadas como muchas de las que existen en nuestra Sofratacna. Ese es un tema. Ingeniero Ticona Ponce, le cedo la palabra. A ver, dos preguntas claras para usted. Sí, yo creo que la primera pregunta es sumamente interesante porque va a permitir que nosotros no justifiquemos, sino expliquemos las razones centrales por las que hemos llegado a este acuerdo político, esta alianza, esta especie de frente con el ingeniero Jurado a través del movimiento Arriba Tacna. En principio, el análisis y la exigencia del pueblo nos decía hace mucho rato que había que buscar entendimientos, consensos, buscar la unidad. Han reclamado en los últimos años en medio de tanto fracaso, ¿no? Después del mal llamado Tacnazo y una serie de derrotas que hemos tenido. Que se vio lamentablemente con Ordóñez y el alcalde Luis Torres, ¿no? La desunión. Uno iba por un lado, uno estaba en Lima proponiendo una negociación y el otro en Tacna proponía la quema, el disturbio, la protesta. O sea, no iban los dos encaminados hacia un objetivo en pro de Tacna, iban por protagonismos. Hoy lo vemos de nuevo a ambos queriendo optar por una posición dentro de la política y dirección de Tacna, ¿no? Y los últimos fracasos que hemos tenido cuando Tacna se unificó en cierta forma a través de sus relaciones de base para enfrentar el tema de negociación con Sauder cuando anunció el inicio de su trámite para la aprobación de su EIA, es decir, el estudio ambiental. Y sin embargo las autoridades terminaron al final dividiendo las cosas, y finalmente, como se dice criollamente, terminaron pateando el tablero y terminó en una decisión total y ya sabemos quién salió ganando de todo esto. Lógico. Entonces, hay una constante. En Tacna nos unimos para el problema, pero no nos unimos para dar iniciativas, para dar soluciones, ¿no? Hay un tema ahí ya que es histórico también. Así es. Y entonces esta lectura de estas situaciones que se dan nos hizo entender a nosotros de que tenemos que ir a buscar no solamente el discurso, sino los hechos, las acciones. Exacto. Y en esa medida nosotros hemos buscado siempre buscar entendimientos con todas, no solamente entre comillas los candidatos, sino los movimientos. Lastimosamente no se pudo, pero sí yo felicito por eso y nos felicitamos todos ahora haber llegado a un entendimiento con el movimiento Arriba Tacna para buscar un mínimo consenso. El arbolito, ¿no? Y para darle una respuesta a esa exigencia que tiene Tacna y que exigía y exige de sus líderes, de sus dirigentes, de sus políticos en general. Y eso es lo que hemos logrado. Y para lograr la unidad, alguien tiene que sacrificar algo. Alguien tiene que renunciar a algo. Alguien tiene que ceder. Ceder, ¿no? Exacto. Y tiene que sacrificar y renunciar. Y nosotros lo hemos hecho con todo el cariño que le tenemos a nuestra tierra. Y lo hacíamos no simplemente por una cuestión de negociación, sino reconociendo también las capacidades y las calidades y las fortalezas que pueda tener cada uno. Y en ese sentido, nosotros, por esa una serie de consideraciones, ¿no? Sacrificamos nuestro legítimo, quizás, derecho de poder encabezar una lista para acompañar y armar un equipo, porque en este momento de lo que se trata es armar un equipo sólido, con capacidad, con entereza y sobre todo con mucha convicción, para llevar adelante y comenzar a resolver todos estos temas que todo el mundo comenta, como tú bien dices, exacto, pero que muy poca gente dice o sabe cómo llevar adelante y cómo materializar estos viejos anhelos. Por eso que hasta el día de hoy venimos perdiendo casi 12 años. Así es, ingeniero Ticona Ponce, permítame unos minutos felicitarlo y agradecerles esa decisión porque
realmente los líderes, los verdaderos líderes, se miden cuando dejan de lado sus ambiciones personales por el bien común. Ese es el verdadero liderazgo, que no se aprende en un salón de clases, que no se aprende en una conferencia, que viene de los valores y los principios de cada uno. Cuando uno ve de que el bienestar de todos es más importante que el bienestar de una persona. Yo en esta última contienda electoral, permítame hacer esta comparación, vi un caso de un candidato o un posible candidato que buscaba estar en una cabeza de lista y como no pudo estar, pues lo que hizo fue atacar a esa organización política. Entonces salió en los medios de prensa, lo cual me dio que pensar que definitivamente este señor carecía de un espíritu de líder, de un espíritu del bien de la población, del bien en común de todos, sino más bien él buscaba su propio anhelo. Y creo que de eso ha sufrido Tacna mucho tiempo, y es hora de que verdaderos líderes ocupen los puestos que van a dar la oportunidad para que Tacna siga creciendo. Sigamos, ingeniero Ticona Ponce, algo relacionado a Sofratana y algo que usted mencionó que es muy importante y que hay muchos amigos me han estado preguntando. Al igual como en esos años se veía el comercio entre Chile y Tacna y era ya un problema para la capital, hoy por hoy el tema del contrabando que ingresa a Tacna, al Perú, desde Bolivia, la famosa culebra, es también un problema social y económico. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, mire, y aquí hay un tema que no se está trabajando y no se está diciendo en medio de esta campaña. Me parece que eso es un error que nosotros queremos, de alguna manera, poner sobre el tapete. El tema del centralismo. Así es. En los últimos años, por no decir los últimos 4 o 5 años, ha habido un retroceso muy grave en términos de la descentralización. Y no estamos hablando solo por el tema del canon minero, la plata que llega por ahí. Estamos hablando cuando hablamos de descentralización, estamos hablando fundamentalmente de aquellas capacidades que tienen que ser trasladadas a las regiones para tomar decisiones. Sin embargo, estas capacidades que inicialmente fueron importantes han ido retrocediendo y cada vez se van reconcentrando bajo algunas justificaciones que nos parecen de lo más deleznables. Y sobre todo en los últimos meses, diríamos así, con este asunto de que muchos de los presidentes regionales están siendo procesados y que iban a utilizar ese argumento para finalmente hacer más centralismo, es decir, retroceder más en el tema de la descentralización. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta porque si seguimos teniendo regiones tremendamente limitadas, cuyas competencias en términos reales, no estamos hablando solo económicos, sino de decisiones en temas medulares, como por ejemplo el tema del agua, el tema de la gran minería, ¿no? El tema de las inversiones, el tema de las relaciones, como en el caso de Tacna, que tiene 3 fronteras internacionales en las que el gobierno regional prácticamente no puede hacer nada. Entonces, estas cosas tienen que comenzarse a discutir si de verdad queremos crear regiones fuertes, regiones que puedan comenzar a trabajar y a armonizar, ¿no? Decisiones e inversiones, comprometer a las grandes empresas en temas de desarrollo integral y no como ahora las grandes empresas se van a Lima, consiguen lo que quieren y vienen e imponen y hacen lo que les da la gana en las regiones con los resultados que todos conocemos. Entonces, hay varias cosas que nosotros creemos que sobre el tema de descentralización todavía tenemos que trabajar muchísimo y este gobierno regional que vamos a instalar a partir del 1 de enero va a trabajar sin duda en esa situación. Emplazaremos a los gobiernos centrales que todavía están en ejecución para trabajar con la Cancillería, para ver el tema, por ejemplo, como tú bien decías, el tema del contrabando de la frontera con Bolivia. Hay que mejorar esas condiciones, pero eso pasa pues por trabajar en forma firme, pero al mismo tiempo enérgica también con el gobierno central, para ver el tema de aduanas, etcétera, que hoy día, lastimosamente, en ese asunto, el gobierno regional prácticamente, como criollamente se dice, no tiene arte ni parte. No tiene participación, Así no es, tiene ¿no? ni para beneficio de la población ni para controlar, porque acá hay un tema social, o sea, es como usted comentaba que en un momento el contrabando entre Tacna y Arica se trató de solucionar mediante la fuerza, ¿no? Y hoy por hoy el contrabando entre Bolivia y Perú o Tacna y Bolivia se controla de esa manera, ¿no? Con resultados muy penosos que hasta vidas ha cobrado, ¿no? Viendo que quizás la solución pase por un tema económico, un tema comercial. Antes de irnos a la pausa, quería comentar algo, ingeniero Ticona Ponce, y capaz, regresando de la pausa, lo podemos ampliar.
se comenta que cierto grupo de congresistas, cierto grupo político en la localidad, está cocinando un proyecto de ley en el cual algunas regiones que gozan de ingresos por canon se verían perjudicadas al regresar esos ingresos al gobierno central, con el sobretexto o justificación de que durante los últimos 10 años el canon no ha sido muy bien administrado, con obras faraónicas, con casos de peculado, como muchos conocemos, y que el gobierno implementaría un proyecto de 10 programas sociales, en el cual se sustentaría con esos ingresos. Y la justificación final sería, obviamente, si ustedes no han sabido administrar ese canon, yo les pongo ahora 10 proyectos sociales que van a darles salud, educación y todos los temas que ya sabemos que el gobierno está manejando. ¿No? Algunos ya que han conocido o están conociendo por rumor, o no es nada confirmado obviamente esto, tienen muy en claro que es un proyecto en aras a fortalecer la candidatura de Nadine Heredia al año 2016, ¿no? Obviamente eso sería muy perjudicial para Tacna si es que ese escenario se diera, y Tacna necesitaría definitivamente de un líder con la capacidad de negociación en Lima, una negociación mucho más fuerte que simplemente mandar una esquela o presentar un pliego de reclamos o hacer una protesta, ir a la plaza. No, Tacna necesitaría de un líder en verdad con capacidad de negociación. Volvemos con el análisis de ese pequeño escenario. Nos vamos a una pausa. Vamos a desarrollar un proyecto que consiste en becar a los mejores estudiantes de la educación secundaria para que vayan a Estados Unidos y Europa a estudiar una carrera, a capacitarse, porque eso es lo que quiere el pueblo. ¡Que viva Tacna! Este 5 de octubre, marca los 2 arbolitos. Ronnie Jurado, presidente regional. El día que la Sauder pague más impuestos de los que viene pagando, el pueblo tendrá más obras. No voy a permitir que a Tacna le saquen más agua. Y vamos a ganar para sacar adelante el pueblo de Tacna. ¡El agua es de Tacna! ¡El agua es de Tacna! ¡Que viva Tacna! ¡El agua es de Tacna! Este 5 de octubre, marca los 2 arbolitos. Ronnie Jurado, presidente regional. Una bulla fuerte para Johnny Orozco. Vamos a recordarlo así como hubiera querido. Así que quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, los hombres y las mujeres. Que lo vea Johnny Orozco en el cielo y que lo escuche. ¿Cómo se llama tu grupo? ¿Cómo dice todo el mundo? Néctar, 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 néctar. Del Perú para el mundo. Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia,
chelita para arriba, y la chelita todo el mundo para arriba, y la chelita todo el mundo para arriba. Los celeros arriba, los celeros arriba, 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 arriba. Astros Televisión, una buena señal, tu mejor opción. Bien, volvemos. El día de hoy, en horas de la tarde, se ha organizado aquí en Tacna, por la Asociación de Colegios Profesionales, un foro panel entre los candidatos al gobierno regional. Y ya nos han llegado las imágenes sobre las exposiciones que se están dando. Adelante, Carlitos, suéltate el video, que está calientito. De boca de todos y cada uno de nosotros, cuáles son las principales propuestas que tenemos con respecto al cambio de gobierno de cada uno en el caso que nos toque gobernar la ciudad. Pero bueno, estamos donde estamos porque tenemos el interés de comunicar y comenzaré diciendo de que dentro del plan de gobierno de la tenemos todos los ejes desarrollados en un gran equipo de profesionales. Comenzaré por el tema del agua, que es el tema más recurrente, más importante y más citado en todos los foros que acontecen día a día en la ciudad. Y yo tengo clara la idea con respecto al agua. Tenemos un déficit de 8.5 metros cúbicos por segundo, el agua que llega a nuestras ciudades de mala calidad, la gran minería hace uso y abuso del recurso en la parte alta, la de los palos del gran emporio agroindustrial que tenemos casi en función de la aceituna se ve amenazado día a día porque los terrenos comienzan a secarse, la dispersión marina comienza a penetrar, el nivel de la capa freática desciende porque simple y llanamente están sacando más agua de la que la gente. Entonces hay que poner solución a todos los problemas. Yo creo que a partir del 1 de enero, gane quien gane, debe comprometerse a trabajar decididamente con la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y con todas las instituciones para poner coto y ya no permitir más ningún pozo ilegal. Porque la gente sigue abriendo pozos y pozos y pozos, y luego la ANA que tiene la misión de cerrar esos pozos no lo puede hacer, le falta poder, le falta facultades, le falta gente, y caminamos rumbo al colapso hídrico. Por otro lado, Sauer, la gran empresa minera que siempre ha tenido un poder por encima de lo que le corresponde como empresa. Yo recuerdo la época del presidente Toledo, en la campaña de Toledo decía que él era el presidente de Pachacute, que iba a defender a Perú a los más pobres. Sin embargo, en el gobierno de Toledo lo nombraron Juan pluripresidente, presidente de Sauer, como ministro de Energía y Minas. Entonces yo pienso y creo que la Sauer tiene un poder por encima de lo que le corresponde y hasta podría especular que apoyan campañas presidenciales para tener luego preventas frente a algunos personajes débiles que aceptan esos dineros y luego se someten a los grandes caprichos de ese tipo de empresas. No soy antiminero, soy ingeniero metalurgista, he trabajado en Cerro Verde, en la refinería Corelino, estaba en la puesta en marcha de operación de la primera planta desalinizadora de agua de mar que se instaló en Hilo, allá por el año 1991. Conozco un poco el tema y creo que a empresas como Sauer tampoco se les puede votar porque están en pleno derecho instaladas en el país bajo la Constitución de leyes. Lo que sí tenemos que decirle claramente es que nosotros, que somos la clase dirigente de Tacna, tenemos que resguardar el recurso hídrico. Y resguardar el recurso hídrico significa decirles o hacerles entender de que la gran minería moderna usa agua de mar desalinizada. En Chile, muchas mineras, en el Perú, hay varias mineras que han comenzado a usar. De tal manera que no es un capricho ni es que somos antiinversionistas que decimos esto. Estoy convencido que la inversión es la única actividad que va a traer trabajo, desarrollo y prosperidad para nosotros. Pero tampoco podemos decir que en función a la inversión que sigan sacando el recurso hídrico y que vengan más empresas mineras sin tener en cuenta que el agua es en prioridad para la población y en segundo lugar para la agricultura. De tal manera que Sauer Perú
tiene que pasar definitivamente por un control más riguroso y una fiscalización del poder en lo que concierne a licencias de aguas. Yo creo que hay que revisar sus licencias de agua. Y en segundo lugar, la ampliación de Toquepala debe estar condicionada única y exclusivamente al que usen agua del mar. Con esto, estamos de alguna manera resguardando un poco el tema del agua del caño. Porque la vez pasada un periodista me decía, pero el ingeniero me dijo, pero ¿cuál es el problema? Si están sacando en la parte de arriba, ahí van a hacer más pozos. Es que el sistema hídrico está interconectado, hay ríos subterráneos. Si se saca más agua arriba, va a faltar más agua acá. Y los amigos de la Guerra de los Palos se encuentran prácticamente a punto de colapsar. Hay que pensar cómo afianzar la Guerra de los Palos con recursos y aguas superficiales también. El tema del agua que tomamos todos los días es un agua contaminada, con arsénico y boro, principalmente, dado que las aguas escurren por esas zonas volcánicas que miles de años atrás atendieron en Tanto. Tenemos que hacer una planta para potabilizar el agua, con una capacidad de por lo menos 1000 litros por segundo y que tenga tecnología para remover estos elementos que son dañinos para la salud. En el tema de integración vial, pretendemos continuar lo que se está haciendo con Tacna, Tarata, Candarave, Binacional, Interoceánica, porque yo creo que apuesto más en integración con el Brasil que con Bolivia. Tenemos que colgarnos del desarrollo de Brasil, un monstruo que sigue creciendo y que hoy día representa la sexta economía del mundo. Un país que prácticamente es un continente y que tiene una gran producción, no solamente de soya, sino de carne y otros productos más en la parte oeste, que tiene como límite la parte sur del Perú. Es decir, que a los brasileños del Río Branco, a los brasileños de Mato Grosso, probablemente les interese sacar la soya por la zona del Pacífico que por el puerto de Santos, para Novarro, Manelo o San Francisco do Sul. Les interesa por temas económicos. Consecuentemente, si nosotros les ofrecemos a ellos la zona franca de Tacna como una alternativa para industrializar sus productos, estoy seguro de que tendremos un aliado estratégico que no solamente use el sistema de zona franca, sino que también sea potencialmente un gran socio para construir un puerto propio. No olvidemos que el hilo pasado de construir un puerto para embarcar su cobre. El día que los brasileños piensen en el sur del Perú, probablemente haya un gran grupo que pueda invertir en un puerto para embarcar su soya. Pretendemos también traer o impulsar y gestionar y presionar para que el gas natural llegue a Tacna. Yo escucho hablar a los expertos que está asegurada la llegada hasta Hilo, porque en Hilo está la empresa que genera energía en el sur y le vende a Sauer, que es quien tiene el consumo masivo. Sin embargo, las grandes empresas que transportan gas siempre han dicho que hacen la inversión de los tubos del gasoducto siempre y cuando o puedan exportar o tengan la posibilidad de que haya una petroquímica. ¿Por qué? Porque si exportan el gas, como ya se comprometió también el gobierno de Toledo, por 4 trillones de pies cúbicos para México, ya tienen la posibilidad de sacar grandes cantidades y recibir dinero para poder hacer financiamiento, dado que el consumo todavía en las ciudades es incipiente. Sin embargo, si nosotros trabajamos en el tema de la petroquímica, no falta y al parecer a nadie le interesa. Sin embargo, yo veo que en Hilo, el alcalde de Hilo, está haciendo forums internacionales con expertos para dar a conocer a la población las ventajas de hacer industria petroquímica en Hilo. En Matarani también tenemos que comenzar a hacer aquí en Tacna con los colegios profesionales, con la zona franca, con las universidades, con los jóvenes que necesitan oportunidades para el futuro. Yo creo que si nosotros logramos interesar a grupos económicos importantes en que puedan hacer petroquímica aquí en la zona franca de Tacna, Tacna puede cambiar. Pero de aquí depende eso, depende del líder quien conduzca los destinos de Tacna. Y depende también cuánto puede influir ese líder en el presidente de la República, en los congresistas. Porque si Tacna tiene la ley de zona franca y actualmente posiblemente se impida con la ley que sea la petroquímica, con una ley se cambia la ley. Entonces, si entendemos que el mensaje es ese, traer inversionistas para crear petroquímica en Tacna. Y hay que cambiar la ley y tenemos el aval del presidente del Perú y de los congresistas, la ley se cambia y se puede hacer petroquímica. La industria petroquímica es muy amplia, toma como materia prima el gas natural o el petróleo, en este caso el gas natural, que también trae líquidos. En Camisea, en los pozos de Camisea, hay mucho gas y pocos líquidos. Y se pueden hacer industrias de plástico, polietileno, de llantas, de fertilizantes, etc. Bien,
He querido de alguna manera ir resumiendo. De repente se habla que construir un hospital y hay que hacer las empresas, las carreteras. Pero todo eso se hace cuando hay liderazgo y cuando se sabe llegar a Lima a conversar con los ministros correspondientes, a conversar con los congresistas. Y hay que ir con un buen sustento. Yo no me puedo dar el lujo, después de haber sido congresista y de haber sacado por lo menos 5 leyes con nombre de Perú Tacna, ir con un proyecto y un ministro me diga eso no funciona. Yo ya sé lo que funciona y sé lo que no funciona, y sé lo que dicen para el Congreso cuando lo sé representado. De tal manera que eso es lo que yo pongo a disposición de ustedes para que pueda ser analizado, debatido y preguntado si así fuera el caso. Muchas gracias. Ingeniero Ticona Ponce, sus opiniones ante esta muy buena disertación del ingeniero Jurado. Bueno, me ha parecido una exposición de lo más contundente. Técnica, muy técnica, muy contundente, precisa, y que ha puesto de manifiesto en realidad lo que nosotros estamos proponiendo como Arriba Tacna. Tacna tiene una reivindicación histórica muy antigua. Tacna ha sido y será siempre una pascana, un lugar de salida y de entrada. Antes de la guerra, que clamorosamente fue un acto realmente de rapiña, terminó el Perú, Lima, regalando los territorios y junto con ellos los puertos, tanto el de Arica como el de Iquique, que eran los puertos naturales que tenía Tacna, y que lo hacían en perspectiva en el futuro y poco a poco ir creando estas condiciones para consolidarse como un corredor importante en esta parte del continente. Más aún ahora, en este momento, en esta circunstancia, que frente a las costas de Tacna, casi perpendicularmente, tenemos a los gigantes, a la economía más grande del mundo en este momento, que casi alcanza el 80% de la dinámica económica. Así es, en efecto. ¿No? Con la India, la China y todos los tigres del Asia. No hay que olvidar, me acabo de enterar, que el próximo año se va a realizar, Tacna ha sido elegida para realizar uno de los grandes eventos mundiales de la PEC. Así es, como parte de este gran evento, ¿no? Y es un escenario realmente espectacular para que Tacna ponga este planteamiento que ha hecho hoy día el ingeniero Jurado, en las que, claro, por límite de tiempo hay algunas cosas que han quedado ahí seguramente en el tintero, pero que en definitiva son estas grandes propuestas, proyectos, instrumentos que hay que pelear para que se le dote a Tacna de aquellos mecanismos necesarios para mostrarse al mundo y volverse a reinsertar en su destino histórico de consolidarse en este corredor tan importante, en la puerta de entrada y la puerta de salida desde el corazón de Sudamérica al mundo y viceversa, con el adicional que aquí en Tacna debe ser el lugar por sus propias condiciones geoeconómicas y por el instrumento que significa la Sofra Tacna, el lugar donde se debe crear y se debe industrializar toda la producción que sale y aquella que pueda entrar, de tal manera que ese destino espectacular es el que nos estamos jugando en este momento y por eso nosotros les pedimos con el corazón en la mano y con toda la voluntad y el deseo de nuestros compatriotas y nuestros hermanos de Tacna que en esta vez no nos equivoquemos. Así es tan importante la decisión que debemos tomar ante estas oportunidades que se nos presentan, ¿no? Y que aquellas personas, inversionistas, políticos, autoridades que lleguen a Tacna, no solamente se lleven un recuerdo de haber comido un buen picante y haber tomado un buen vino o un buen pisco, sino que se lleven propuestas, que se lleven proyectos y que en verdad piensen en Tacna no como una gran campiña, que lo es, sino como una ciudad en la cual pueden hacer negocio y oportunidades. Ingeniero Ticona Ponce, el tiempo en televisión siempre es nuestro peor enemigo y se nos acaba, nos tenemos que ir. Lo vuelvo a invitar para seguir con nuestra conversación, que han quedado muchos temas en el tintero. Sí, y yo prometo que en la próxima audición que tengamos la oportunidad de conversar aquí, les diremos a nuestros hermanos de Tarata y Candarabe, aquellos componentes de nuestra zona franca, para poder convertir a ellos en zonas de extensión, fundamentalmente en la parte de la industria y el turismo, para articular todo la enorme posibilidad que tenemos en nuestra región. La generación de valor agregado, Sin eso duda. es muy, muy importante. Si ellos no cambian dentro de esta cadena productiva, igual que los amigos de la Yarada, los palos, no van a poder ser parte del beneficio. Tienen que cambiar hacia el valor agregado en el agro para que puedan tener oportunidades. Bien, lo continuamos después. Nos vamos. Muchas gracias, estimados amigos. Hasta mañana. Nos vemos. Ya conseguimos la ley del canon minero. Pretendemos
construir un hospital en Tacna, otro en el cono norte y otro en el cono sur, porque para eso es el dinero del canon minero. ¡Que viva Tacna! Este 5 de octubre, marca los 2 arbolitos. Ronnie Jurado, presidente regional. Propuso la unidad, y siempre propuso la unidad. Y hablé con muchas personas, hablé con el ingeniero Carlos Ticona, hablé con bastantes líderes de Tacna y le dije, es momento que nos podamos unir. Es momento en que todos los líderes de Tacna debemos unirnos para poder conseguir los objetivos de Tacna. Yo estoy dispuesto a dar un paso al costado, lo dije, para buscar la unidad. Pero hablando con los candidatos, con muchos de ellos, siempre ellos quisieron ser solos, enfrentar solo la campaña y despreciaron la unidad. Carlos Ticona me entendió, nos pusimos de acuerdo, él pudo haber sido el candidato o pudo haber sido yo y resulté hoy día candidato en este movimiento Arriba Tacna. Un movimiento que abre las puertas a todos, un movimiento que jamás ha cobrado un sol por una candidatura, un movimiento que ha acogido a los líderes de Tacna y les ha dicho, ven a trabajar por Tacna con todo tu equipo, no te ponemos ninguna condición. Y si ganas tú el distrito, tampoco existe una condición en que yo tenga que poner una cuota de trabajador, ni mucho menos. Por eso les digo a todos mis amigos que van a ganar las elecciones, gobiernen con su gente, trabajen con su gente, hagan grande su distrito. La población nos está mirando y espera resultados de todo esto. Por otro lado, sabemos perfectamente cuáles son las deficiencias que tiene Tacna. Es penoso, hermanos, es penoso, compatriotas, ver que tenemos un hospital que se construyó en el tiempo de Odría, que tiene más de 50 años y que se está cayendo, que los ascensores ya no funcionan, que las emergencias prácticamente hay que hacer milagros para poder salvar a la población pobre que va a buscar cómo atenderse en un momento de gravedad. Por eso que nosotros acá no hemos venido a prometer, hemos venido a comprometernos. Hacer un hospital es una cosa sencilla. ¿Cuánta gente hace hospitales en el Perú? ¿Cuántos presidentes regionales hacen en el Perú? Lo malo de todo eso es que la corrupción está enquistada. Y mucha gente joven hoy día no entra a la política porque cree que la política es mala, porque cree que los postulantes van a robar. Y nosotros no vamos a robar, vamos a trabajar. Y queremos decirles nosotros, a todos ustedes, que vamos a construir el hospital, pero de manera diferente, no como pretenden hacerlo todos. La famosa licitación, que arreglo las bases para que ganes tú, me hace el 10% de coima, eso no. Vamos a implementar técnicas modernas, que significa, por ejemplo, que en muchos departamentos, en muchas regiones se han construido hospitales. Buscaremos pues, haremos un convenio con el Salud para que nos den los planos completos de los hospitales que ya se han construido, para no estar gastando 25 ni 10 millones en elaborar un nuevo proyecto, nuevos planos, cuando ese proyecto ya se hizo. Esto me hace recordar años atrás, cuando se construían las grandes unidades, los colegios, la gran unidad escolar. Simplemente con el mismo modelo se construía en Arequipa, en Lima, en Chiclayo, en Trujillo y en Iquitos. Y no se gastaba en el famoso proyecto y las famosas coimas. Y cuando tengamos el proyecto del hospital, vamos a decirle cuánto cuesta este hospital, cuánto lo valorizamos. 300 millones de soles, por ejemplo. Y vamos a hacer una licitación inversa, para que vengan las grandes constructoras aquí, que venga Odebrecht de Brasil, que venga Grani Montero y las grandes constructoras. Y vamos a hacer una licitación inversa para ver quién lo hace por menos. Y seguramente alguien dirá 290, 280, 260, 250 y 240. El que lo haga por menos lo construirá. Y de esta manera vamos a erradicar la coima que nos hace ver como un país bananero, como un país pobre e incivilizado. Si nosotros le quitáramos la coima a tanto ladrón que ha gobernado a Tacna, en sus bolsillos encontraríamos no solamente el hospital, sino la carretera de Tacna a La Paz a Tacna. En lo que concierne a carreteras, por supuesto que tenemos que seguir lo que ya se ha hecho. Yo no me creo el Mesías de El Salvador. Lo que se ha avanzado hay que continuarlo. Y si ya se hizo tanta tarata y se está haciendo Ticaco Candarato, hay que continuar. Si el actual gobierno, por razones de salud, Tito Chocado no puede hacer más cosas, ¿qué vamos a hacer? Ya el pueblo lo eligió. Y tenemos que esperar este 5 de octubre para poder gobernar Tacna y continuar las carreteras. Pero a paso acelerado. La juventud no puede esperar. La juventud se está yendo de Tacna, se está yendo del país porque no tiene oportunidades. Oportunidades.